Hay una canción que nuestro maestro, Srila Prabhupada, que aquí vemos una escultura de él, siempre cantaba antes de sus conferencias. Es una canción que describe los pasatiempos de Krishna en Vrindavana. Y cuando uno medita en estos pasatiempos, la relación de Krishna con Srimati Radharani, los bosques de Vrindavana, y la región de Mata Ciliar que hay cerca del río Yamuna, que hace también playas de una arena muy finita, muy Sí. delgada, finita, Sí. de una arena muy finita que cuando el viento pasa levanta un polvo muy finito también que cubre el cuerpo, la piel de Krishna y da una coloración un poquito diferente, todo muy artístico. Esta canción es Jai Radha Madhava y voy a comenzar con ella por la meditación. Muchos devotos ya están así acostumbrados con eso y nos hace a profundizar un poquito nuestro pensamiento acerca del tema que vamos a estudiar. Vamos a estudiar Bhagavad Gita hoy, un verso de Bhagavad Gita, este libro también traducido y comentado por su divina gracia, Srila Prabhupada, y que es un diálogo entre Krishna y Arjuna, un primo de él, un primo de Krishna, y que después se vuelve su discípulo, primo y amigo, muy amigo, que después se vuelve discípulo de él, y en el diálogo Krishna habla una filosofía que está en vigor hasta hoy en día. Entonces voy a cantar un poquito, después vamos a leer parte de este libro. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Hare Krishna. Entonces, este es nuestro festival, que en todas partes del mundo se lo hace de esta manera, con música, con filosofía y con prasada. Después vamos a tener también un poquito de prasada, una merienda. Y en términos de filosofía, vamos a leer del capítulo 3, el verso 37, que incluso está en la pizarra. Vamos a repetir, entonces, si alguien quiera arriesgar, pronunciar, no es tan difícil. Entonces, eso. Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 37. El título del capítulo es Karma Yoga. Palabra por palabra, entonces. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Kamaha. Esha. Krodha. Esha. Raja. Guna. Samudbhava. Maha. Ashana. Maha. Papma. Vidhi. Ena. Iha. Vairinam. Entonces voy a leer el verso y si quieren pueden repetir. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Kamaesha Krodhaesha. Kamaesha Krodhaesha. Kamaesha Krodhaesha. Kamaesha Krodhaesha. Rajo Guna Samudbhavaha. Rajo Guna Samudbhavaha. Rajo Guna Samudbhavaha. Rajo Guna Samudbhavaha. Mahashano Mahapadma. Mahashano Mahapadma. Mahashano Mahapadma. Mahashano Mahapadma. Vidhyena Mihavairinam. Vidhyena Mihavairinam. Vidhyena Mihavairinam. Vidhyena Mihavairinam. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. La personalidad de Dios dijo. La personalidad de Dios dijo. Kamaha. Kamaha. Lujuria. Lujuria. Eshaha. Eshaha. Esta. Esta. Krodha. Krodha. Ira. Ira. Eshaha. Eshaha. Todos estos. Todos estos. Rajaguna. Rajaguna. La modalidad de la pasión. La modalidad de la pasión. Samudbhavaha. Samudbhavaha. Nacida de. Nacida de. Mahashanaha. Mahashanaha. Que todo lo devora. Que todo lo devora. Mahapadma. Mahapadma. Muy pecaminosa. Muy pecaminosa. Vidhi. Vidhi. Sabe. Sabe. Ena. Ena. Esto. Esto. Iha. Iha. En el mundo material. En el mundo material. Vairinam. Vairinam. El peor enemigo. El peor enemigo. La traducción es la siguiente, voy a leer solo. La suprema personalidad de Dios dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión
y luego se transforma en ira, y que es el pecado enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Significado que es dado por nuestro maestro Srila Prabhupada. Cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión. O, en otras palabras, el sentido de amor de Dios se transforma en lujuria, al igual que la leche en contacto con el tamarindo se transforma en yogur. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. La ira se transforma en ilusión, y la ilusión hace que continúe la existencia material. Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente, y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios. De manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad, mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. La suprema personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual, siempre en aumento. Y las entidades vivientes son partes integrales de esa bienaventuranza espiritual. Ellas tienen, además, una independencia parcial, pero que el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. El Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas. Y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienzan a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición. Esta indagación es el comienzo de los Vedanta Sutras, en los que se dice, Atato Brahma Jigyasa, uno debe investigar acerca del Supremo. Y el Supremo se define en el Srimad Bhagavatam como Janmadi Asyayato Naya Itaratascha, o el origen de todo es el Brahman Supremo. Así pues, el origen de la lujuria también se halla en el Supremo. Si, por lo tanto, la lujuria se transforma en amor por el Supremo, o se transforma en conciencia de Krishna, o, en otras palabras, en desear todo para Krishna, entonces, tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Hanuman, el gran servidor del Señor Rama, exhibió su ira en la acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Ravana. Pero al hacerlo, se convirtió en el devoto más sobresaliente del Señor. Aquí también, en el Bhagavad Gita, el Señor induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos para la satisfacción del Señor. De manera que la lujuria y la ira, cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna,
se convierten en nuestros amigos y no en enemigos nuestros. Entonces, acá tenemos una respuesta de Krishna que es presentado aquí en el Bhagavad Gita como Sri Bhagavan, o sea, la persona que tiene características personales especiales. Y esta respuesta de Krishna viene a una pregunta que es hecha en el verso anterior. En el verso anterior, Arjuna va a decir, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si lo obligara a la fuerza? ¿Qué fuerza es esa que nos hace hacer lo que no queremos hacer? ¿Qué fuerza es esa? Esa es la pregunta de Arjuna. Porque a veces sabemos que algo no es correcto, pero hay una fuerza que nos domina y que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Esta es la pregunta de Arjuna. Y Krishna responde en esta respuesta que leemos en este verso que leemos ahora, pero va a explicar el tema en los próximos versos. Él responde así, Prabhupada da un significado para que nosotros podamos organizar nuestro flujo filosófico y podamos seguir leyendo el Bhagavad Gita. Pero Krishna va a seguir en su respuesta. En el verso siguiente, 38, él va a decir una analogía. Así como el fuego lo cubre así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, asimismo a la entidad viviente la cubren distintos grados de esa lujuria. Entonces, en este punto, necesitamos clarificar el significado de lujuria. ¿Qué sería lujuria? Lujuria son simplemente nuestros deseos materiales, los deseos de los más inocentes a los más complejos, los más perversos, crueles. Esos son esto es lo que se llama de lujuria. Y entonces, nuestra lujuria está localizada en nuestro cuerpo. Krishna va a seguir explicando, vamos a escuchar eso. Pero aquí, en la analogía, sabemos que no es fácil identificarla, porque ela está encubierta, assim como el humo encubre el fuego, al fuego. Y como el vientre encubre al embrión que está en el vientre, para decir una cosa más elegante. Entonces, 39. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se satisface y arde como el fuego. Los deseos nunca se satisfacen completamente. Cuando satisfacemos una clase de deseo, otros brotan en nuestro corazón y a veces brotan como reacciones de actividades anteriores, las actividades que hicimos en vidas anteriores, que no fueran, que no produjeron reacción en vidas anteriores y que se mantuvieron en nosotros como semillas, que en sánscrito son llamadas de aprarabdha, son semillas que no germinaron todavía. Y estas semillas vienen con el cuerpo sutil de la entidad viviente que acompaña el alma en la transmigración después de la muerte de un cuerpo para otro. Y cuando el alma llega al otro cuerpo, su
cuerpo sutil se hunde con el nuevo cuerpo sutil. Como el cuerpo sutil nuevo no tiene la madurez para vivir todas las experiencias, todas las impresiones que vinieron, se vuelven semillas no germinadas que se depositan en el corazón y se quedan por mucho tiempo en el corazón, hasta que haya madurez en el nuevo cuerpo para que esta semilla se vuelva prarabdha, que pueda germinar. Entonces, en el siguiente verso 40, Krishna va a decir: los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Además de cubrir el conocimiento, confunde la entidad viviente. Es la lujuria, ¿no? Cubre el conocimiento que ella puede desarrollar, de lo que es cierto, de lo que es errado, todo el conocimiento de moral, de ética, de etiqueta, de que es legal o de acuerdo con la legislación y lo que sea. Entonces, encubre el conocimiento y la confunde. Por lo tanto, desde el mismo principio, domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Entonces, Krishna, en un lenguaje figurativo, está aquí presentando a Arjuna una propuesta de acción. Por lo tanto, desde el principio, o sea, por eso es muy necesario la educación de los niños y niñas. Y es necesario que cuando se vuelvan jóvenes, traten de estudiar, de conocer la origen del conocimiento, los libros de conocimiento verdadero, conocimiento genuino, para que de estos libros y de los maestros que presentan estos libros, como ahora estamos aquí leyendo Srila Prabhupada, puedan sacar el verdadero significado y adoptar como un arma para matar la lujuria. Matar los deseos no significa que debemos dejar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia libre completamente de deseos, pero sí de los deseos egoístas, de los deseos de los deseos que hacen desarrollar en nuestra voluntad el apego al fruto de las acciones. Entonces, estos son los deseos que deben de ser eliminados. Pero el deseo de las actividades devocionales, de las actividades espirituales, incluso no pueden ser eliminados completamente, porque alguien no puede quedarse completamente sin deseo alguno. Siempre algo de deseo va a resistir en sus tentativas de librarse de los deseos. Pero uno debe librarse del apego a satisfacer los deseos. Entonces, en el 41 son solamente 3 más. En el 41 vamos a leer: por lo tanto, desde el mismo principio, ya leímos, entonces solamente 2. 42. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella
el alma es incluso más elevada que la inteligencia. Aquí se da la jerarquía con la cual nosotros podemos vivir en este mundo, trabajar con estos amigos, todos estos amigos, sentidos, mente, inteligencia, incluso la materia burda. Imaginen qué maravilla se hicieron con la materia, ¿no? Con metal, madera y algunas cosas sintéticas, hicieron este armonio aquí, este armonio, ¿no? Y la guitarra de Sebastián, ¿no? Que tocó. Entonces, imaginen, eso es la materia burda que está trabajada por los sentidos, por la mente, por la inteligencia. Lo mismo se hace para combater la lujuria, haciendo el lineamiento de alma, inteligencia, mente, sentidos y la materia. Entonces, utilizando toda la materia para la satisfacción del alma. Eso es 42, entonces viene el último. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Insaciable enemigo que es la lujuria, que representa, con este nombre, representa el agrupamiento de todos nuestros deseos. ¿Agrupamiento? Sí, ¿verdad? De todos nuestros deseos. Entonces, la lujuria es la representación de nuestros deseos. Y estos deseos pueden ser purificados, como Prabhupada explica en su significado al verso de hoy, el 37, que leemos. Prabhupada explica, entonces uno debe de trabajar ocupando sus sentidos, su mente, su inteligencia, para la satisfacción de Dios. Y pudiendo ver la superalma en todos los corazones de todas las entidades vivientes y desarrollando una relación de paz con toda la creación y de una cultura de paz con toda la creación, haciendo un balance sostenible para que con este espíritu de sustentabilidad, con este sentido de sustentabilidad, vivir una vida creando la paz, y con la paz viene enseguida la felicidad. Entonces, este es un comienzo del diálogo de Arjuna, capítulo 3. Arjuna ya hizo algunas preguntas antes de esa, pero aquí él ya está posicionado filosóficamente. Antes sus preguntas eran más culturales para saber cómo voy a me localizar en este mundo. Él quería un arquetipo de alguien que hubiera tenido resultados positivos. Y Krishna incluso va a decirle, Vitaraga Vaya Kroda Mamayama Mupashitaha Bhavo Gyana Tapasa Mad Bhavamagataha. Que en el pasado, muchas y muchas personas lograron éxito después de controlar Raga, Bhaya y Kroda. Raga es apego, Bhaya es temor y Kroda es ira, que también se habló de la ira aquí, que es después de la lujuria viene la ira. Entonces, Raga, Bhaya y Kroda. Krishna dice para Arjuna, sí, en el pasado muchas y muchas personas ya tuvieron buen resultado y desarrollaron
amor por mí. Krishna dijo eso, de esta manera. Bueno, entonces ese es el tema filosófico de hoy para reflexionarnos por los próximos días, por toda la semana. Y estamos acá para alguna pregunta si tengan, algún comentario, los devotos y devotas que deseen comentar. Una pregunta. ¿Ángelis? Sí, qué buena memoria. ¿Por qué dice que después de la lujuria viene la ira? ¿Por qué una lleva a la otra? Incluso, no hablamos hoy, pero en el capítulo 2, Krishna va a decir que la lujuria viene de la modalidad de la pasión. Prabhupada explica en su significado que leemos. Que la lujuria viene de la modalidad de la pasión. La modalidad de la pasión es una fuerza también que existe en la naturaleza. Son tres: bondad, pasión y oscuridad o ignorancia. Y ellos se asocian en proporciones diferentes, hacen una sola fuerza que ataca el individuo y hace con que él para manipularlo. Y va, ¿Los gunas? los gunas, sí, los gunas, sattva, rajas y tamas. Entonces, ellos manipulan toda la naturaleza material, incluso la gente. Entonces, cuando predomina la pasión, los deseos son como en las plantaciones, son adubados. Abonados. Abonado. Mirei mis amigos y ellos me quedé solo. Pero Devaki así, resucitó. Bueno, entonces, abonados. Cuando cuando la pasión predomina, nuestros deseos son abonados. Y las semillas en el corazón, abonadas con luz, agua y los abonos, tienden a germinar. Nos llenamos de lujuria, de deseos variados, para disfrutar de toda la materia que está disponible. Entonces, por eso, tenemos el cuidado de no estimular la modalidad de la pasión. Y cuando los deseos no son satisfechos, viene la ira. Eso es un ejemplo de eso, así grosero, de la actualidad, son los feminicidios, que una pareja se encuentra muy feliz, se desarrolla una relación muy interesante y después toda pasión se acaba y llega la ira y entonces uno mata al otro. Trágico, así, ¿no? Una tragedia, pero es una realidad. Entonces, así, la ira no se puede evitar fácilmente, porque, por ejemplo, para la lujuria es posible ofrecer un gusto superior, un gusto material superior. Por ejemplo, nosotros somos muy expertos, y podemos decir eso con humildad, nosotros somos muy expertos en ofrecer un gusto superior para las comidas, porque tenemos una arte culinaria muy desarrollada por milenios, con muchos temperos, condimentos, entonces podemos hacer comidas muy sabrosas, y ese es un gusto superior. Pero para ira, no hay una cosa así material inmediata. Para ira hay que desarrollar el perdón en el corazón. Es sutil. Entonces, no es como hijo quiere comer, un hijo todavía pequeño, ¿no? Quiere comer algo que no es bueno para su salud. Entonces, la madre ofrece otra cosa, también buena. Y él acepta y se olvida de la primera intención. Pero con la ira no es así. Es más difícil dejar la ira, mágoa
y rencor, mágoa, heridas, heridas en el corazón, rencor, todo eso necesita trabajar el perdón. Y el perdón se va a trabajar con conocimiento antes de todo. Con su conocimiento moral, ético, filosófico, de todo. Y experiencia de vida. No es nada fácil después que llegamos a la ira. Y cada vez que uno baja más en el camino al charco material, se queda más difícil de volver. Más difícil de volver. Por eso, desde el inicio mismo, como Krishna nos instruye, desde el inicio mismo, trata de combater este enemigo. ¿Con qué? Con el arma del conocimiento. ¿Ok? Muchas gracias. Aquí estamos, somos siempre a disposición de ustedes para servirlos. Por las glorias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.